Lo dijo en la primera hora. Muy bien, ingresamos al último tramo de nuestro espacio de noticias a primera hora por Sonorama, la gran señal nacional. La semana anterior fue noticia una denuncia pública por parte de la viceprefecta de la provincia de Chimborazo, Mónica Loza, en contra del prefecto de esa jurisdicción, el señor Hermel Tayupanda. Mónica Loza ha denunciado que el prefecto, siendo viceprefecta, Mónica Loza la ha dejado sin funciones. Vamos a hablar sobre esa denuncia. Justamente está enlazada con nosotros la viceprefecta Mónica Loza y su abogado, el jurista Cristian Pérez. A los dos les quiero agradecer por la gentileza de conectarse a este espacio. Viceprefecta, bienvenida, buen día, ¿cómo le va? Mi querido Fabricio, muy buenos días a los chimboracenses, a los ecuatorianos que están pendientes de este medio de comunicación. Muy buenos días. Gracias, igualmente al abogado Cristian Pérez. ¿Me escucha? Buenos días. Sí, buenos días, Fabricio, buenos días, Mónica, un gusto estar aquí. Gracias a ustedes por la gentileza de conectarse. Empiezo con la viceprefecta. ¿Qué fue lo que pasó? Empecemos por ahí, viceprefecta. Bueno, mi querido Fabricio, debo comentarle que en días anteriores he recibido una persecución por parte del señor prefecto de la provincia de Chimborazo, Hermel Tayupanda, quien pues de manera machista, de manera abrupta, decide retirarme la única función que él me otorgó, que fue la presidencia del patronato provincial, en el cual he venido desempeñando de manera normal, en donde he cubierto la provincia en 15 días, he tenido visita a todos los niños de los 10 cantones, donde he podido otorgar por medio de un furgón salud a cada uno de los chimboracenses. Desgraciadamente, el señor prefecto ha visto en mí, creo que, una preocupación al tener yo un trabajo desempeñado donde los chimboracenses han reconocido el mismo y él no. Desgraciadamente, al recibir violentas manifestaciones de conducta a través de él en mi lugar de trabajo, que era el patronato, en donde me gritaba y me decía que él era el que mandaba en la prefectura, que yo no podía hacer absolutamente nada más que venir y trabajar y cumplir con eso, que después de lo ocurrido empezaron consecuentemente algunas acciones incluso en las fiestas de la provincialización. Manifestó ante los funcionarios que yo no era la verdadera presidenta del patronato, sino era su esposa. Y así empezó a tener violentas acciones hacia mí, gritándome, por debajeando mi trabajo, minimizando mi trabajo y desgraciadamente, pues ahora convirtiéndose en perseguirme, ¿no? El 30 de junio me envía a su asesor legal y me notifica que yo ya no iría más como presidenta del patronato, en el cual... Pero perdón, viceprefecta, ¿esa fue la función que le asignó el prefecto inicialmente? Así es, Fabricio. Es la única función que él me ha otorgado de manera escrita. Obviamente, el 23 de mayo me otorgó y el día 30 de junio me retiró, dando a conocer documentos donde solamente existen motivaciones o un análisis jurídico, pero no fáctico, en donde él, en algunos medios de comunicación, agradece por mi trabajo y después de ello empieza a dar declaraciones manifestando que yo me ha retirado pues de la presidencia del patronato por irregularidades como la venta de puestos, en donde yo he sido parte de ello, donde manifiesta que tiene audios, calumnias que se ha dicho a mi buen nombre, que se ha dicho a mi dignidad. Entonces no puede ser que un prefecto persiga
a la viceprefecta, como aquí en Chimborazo se lo ha venido haciendo. A ver, pero el tema es que... Desgraciadamente se ha venido sistematizando en las anteriores administraciones y en esta también. Viceprefecta, pero se supone que llegaron en binomio, llegaron en la misma papeleta, el binomio Hermelta Yupanda con Mónica Loza. Me imagino yo que cuando acordaron el binomio había seguramente unos compromisos, probablemente ustedes hablaron sobre qué funciones le iba a asignar. ¿Qué pasó en el camino, viceprefecta? Eso habría que preguntarle al señor prefecto. Creo que se le olvidó el compromiso de trabajar conjuntamente por los chimboracenses, por los niños, por los ancianos, por los grupos vulnerables. Eso se le olvidó al señor prefecto y me hace a un lado cuando él realmente no tiene ninguna motivación que le permita a mí retirarme de la presidencia, vulnerando mis derechos, sobre todo porque quiero que ustedes también conozcan. No tuve dónde despachar, dónde recibir a los chimboracenses en la prefectura, ya que una vez al retirarme la delegación de la presidencia del patronato, acudí obviamente a la prefectura ya a trabajar como viceprefecta en mi oficina. No tuve. Tuve que realizar mis trabajos en el pasillo de la prefectura. Y un medio de comunicación estuvo cerca de mí y pudo captar ese momento. Ahora, claro, con el pasar de los días ya lo tengo, pero soy víctima de calumnias. Soy vejada por un prefecto machista, por un hombre que no considera que yo sí aporto y que mi trabajo sirve, que es para y por los chimboracenses, que por eso estamos ahí. Ahora, desgraciadamente se le ha olvidado que su viceprefecta está trabajando. Le pregunto al doctor Cristian Pérez si este relato que hace la viceprefecta de Chimborazo, Mónica Loza, podría configurar algún tipo de infracción que eventualmente la puedan trasladar al Tribunal Contencioso Electoral o algún tipo de instancia. Tenga la bondad, abogado. Sí, muy buenos días. Efectivamente, Fabricio, conforme ya lo ha comunicado la señora viceprefecta, ella ha sido víctima de una serie de acciones y omisiones sistemáticas que han ido generando violencia en el contexto político. Y finalmente el corolario fue la revocatoria de la delegación que hizo el prefecto, la viceprefecta, a la presidencia del patronato provincial. En este sentido, es importante analizar varios elementos. Primero, que este retiro o esta revocatoria de delegación no tiene una motivación fáctica, como ya bien lo manifestó la señora viceprefecta, es decir, no se habla de que exista insolvencia moral o profesional de la señora viceprefecta, tampoco se determina si es que existe una sanción o una conducta reprochable, sancionada, o peor aún, alguna impericia en cuanto a las funciones que le fueron delegadas a la viceprefecta, sino más bien únicamente se toma una decisión antojadiza, subjetiva, coyuntural, que le quita esa delegación. Pero lo más importante es mencionar qué pasó días antes. Días antes del prefecto, ya en medios de comunicación, en eventos públicos propios de su cargo, ya había manifestado de manera expresa que la señora viceprefecta únicamente tiene el encargo, él encargó la presidencia hasta mientras, dice literalmente, porque quien debe presidir esa función es su esposa. Es decir, ya hubo violencia de manera previa al retiro de esa delegación, porque sin que al menos la señora viceprefecta se entere de que va a ser retirada de esta delegación, el señor prefecto ya hizo público en medios de comunicación, obviamente generando incertidumbre en la autoridad de la viceprefectura, generando maltrato y sobre todo desautorizando el trabajo que ella ya ha venido haciendo. Todo esto obviamente ha configurado al menos la violación de 3 derechos constitucionales, que son los que nosotros hemos visibilizado en la acción de protección que presentamos la semana pasada en la provincia de Chimborazo, Cantón Riobamba. Principalmente derecho al debido proceso en la garantía de motivación, seguridad jurídica y a una vida libre de violencia en el contexto político, principalmente por los hechos que se han ido suscitando. Usted me habla de tres hechos. El uno lo acaba de mencionar. ¿Cuáles son los otros 2? 3 derechos constitucionales. Debido proceso en la garantía de motivación, seguridad jurídica y una vida libre de violencia en el contexto político. Esos 3 derechos, desde su punto de vista, han sido vulnerados en la persona de la viceprefecta. Así es. Y frente a eso, ¿el camino sería denunciar ante el Tribunal Contencioso Electoral o cuál es el camino, doctor?
Un primer camino que estamos tomando es la acción de protección que ya hemos presentado la semana pasada, ya fue sorteado, ya tenemos audiencia el día martes próximo, donde obviamente lo que buscamos es que el Tribunal de Garantías Penales, que fue el órgano designado por competencia, declare la vulneración de estos derechos constitucionales y principalmente se dicten medidas de no repetición, de tal forma que estas prácticas que son muy comunes en algunas de nuestras provincias que implican violencia política tengan un par, finalmente se detengan, ya no existan y ya no se generen como prácticas repetitivas o cotidianas o que se normalice la violencia en contra de la mujer en el contexto político. Lamentablemente vemos muchas actitudes de autoridades que a su modo de ver son actitudes normales, pero que obviamente viéndole desde un enfoque de género generan violencia política. Estas actitudes muchas veces invisibles debemos parar y para eso precisamente la señora viceprefecta ha tomado esta bandera de lucha. No únicamente a nombre de ella como Mónica Loza Torres, sino a nombre de muchas mujeres de la provincia de Chimborazo que han sido inclusive víctimas de violencia por parte del señor prefecto. Casualmente, el día que tuvimos la rueda de prensa donde dimos a conocer a los medios de comunicación que se presentó la acción de protección a fin de tutelar los derechos constitucionales de la señora viceprefecta, una de las reporteras hizo público que ella también fue víctima de violencia por parte del viceprefecto, de parte del prefecto. Amedrentamientos, amenazas, hostigamientos que han sido o que fueron hechos públicos aquel día por parte de esta periodista. Entonces es importante, obviamente, entender el contexto. No solamente es un tema de violencia política en contra de la señora viceprefecta, sino también ha habido violencia en contra de otras mujeres, periodistas principalmente. ¿Y qué se buscaría con la acción de protección? O sea, ¿qué esperarían ustedes que resuelva el juez o jueza a la cual le recaiga ese trámite? Si finalmente se acoge esta acción de protección, ¿cuál sería el efecto? El efecto es primero que se le devuelva a señora viceprefecta la presidencia del patronato provincial. Segundo, que se declare la vulneración de estos derechos constitucionales. Tercero, que se le pida disculpas públicas a la señora viceprefecta por estas vulneraciones de derechos constitucionales de las cuales ha sido víctima. Y finalmente, que se dicte medidas de no repetición, que dentro de la prefectura, obviamente, se generen planes, programas educativos de sensibilización en temas de violencia de género, de tal forma que los servidores institucionales conozcan cuáles son los límites de sus funciones y que estos límites no deben transgredir temas de derechos que implican de manera posterior violencia política. Viceprefecta Loza, mientras tanto, usted no tiene funciones. ¿Qué está haciendo en la oficina? Ahora estoy, como siempre, atendiendo a los chimboracenses, recibiendo, y obviamente ustedes saben que soy consejera, el cual pues me permite fiscalizar, legislar, y pues estoy trabajando ya en algunos proyectos de ordenanza y para que por medio de allí poder trabajar por los chimboracenses. También manifestarle, Fabricio, que no allí quedan las acciones, como usted lo ha manifestado, existe una violencia política de género, existe ciertas calumnias emitidas por parte del señor prefecto, el cual, pues con el grupo de abogados ya lo hemos venido estudiando y una vez se evacúe la acción de protección, consolidaremos ya el resto de acciones a seguir en contra de una persona machista, intolerante, irrespetuosa de las mujeres chimboracenses. Usted es parte, digamos, cuando hay sesiones de consejo provincial, donde está el prefecto y están los alcaldes de los cantones de la provincia y los presidentes de las juntas parroquiales, ¿usted también puede asistir a esas reuniones? Claro que sí. Yo como segunda autoridad de la provincia y como considerada como por medio del COTAD como consejera, tengo voz y voto en el consejo. Ya, pero ¿le socializan a usted la agenda? No sé si en medio de este impasse ya ha habido alguna reunión de consejo. He sido convocada, Fabricio. He sido convocada a las sesiones en la cual he tenido participación a la misma, pero usted entenderá en esta última sesión que llamó el señor prefecto, no le dieron quórum los consejeros, estuvimos apenas 4 consejeros pendientes a esa sesión. Ya, ¿y usted ha hecho propuestas en esas reuniones, en esas reuniones de consejo? ¿Cuál es la postura del alcalde, que es el que dirige las sesiones para con usted en estos encuentros con el resto del Consejo Provincial? Fabricio, el prefecto es el que
el que preside las reuniones, las sesiones de consejo. Lo que queremos es, obviamente, un consejo en el que sea participativo, y lo hemos tenido. Sí, no puedo mentir a la ciudadanía, pero yo sí he venido siendo partícipe de las sesiones, e incluso ustedes entenderán que al menos solo tenemos 2 sesiones convocadas. No tenemos absolutamente más, entonces nos hemos dedicado, obviamente, usted como lo manifiesta, los alcaldes quienes son parte del seno del consejo, pues ellos también tienen sus trabajos, y el señor prefecto de igual manera, de una u otra forma, está trabajando por la provincia, pero a lo que he sido sometida es a una persecución de manera violenta, en donde en su voz de mando quiere ejercer ante mí una representación mucho más alta que yo, y obviamente sin él respetar a la segunda autoridad de la provincia, sin respetar a las mujeres y condicionando mi trabajo. Y al retirarme incluso espacios de trabajo, la única función que él me asignó, obviamente lo único que me queda es realizar mis facultades que tengo como consejera, más no como con una facultad que él me otorgó, que usted sabe que en el COTAD está claramente señalado que depende del prefecto darnos o no facultados a los viceprefectos. Lagunas normativas que desgraciadamente pues no han sido absueltas por una asamblea, que desgraciadamente ya no la tenemos, pero que creemos que ahora como chimboracenses debemos escoger a los mejores representantes a la asamblea, y obviamente para cambiar estas leyes, estas normativas que desgraciadamente no nos amparan a las segundas autoridades de las provincias. Oiga, viceprefecta Mónica Loza, ¿cómo llegaron ustedes a la prefectura? ¿A qué organización política o a qué alianza política respondían ustedes? Bueno, nosotros somos de Izquierda Democrática y tuvimos una alianza Izquierda Democrática Mauta Yuyay, que es un movimiento político local en el cual pues... Ese me parece que era el movimiento de Marco Murillo, ¿verdad? No. En su momento, Amauta. Bueno, o sea, no. ¿El prefecto es de Amauta o de Izquierda Democrática? De Izquierda Democrática. ¿Y usted también? Claro que sí. Y digamos, la disputa interna de la ID no tiene nada que ver con estas diferencias entre usted y el prefecto. No. Yo no he hecho la culpa a los problemas internos que tengamos como organización. Lo que sí he hecho la culpa es la falta de voluntad, de trabajo que tiene el señor prefecto, esa falta, esa irresponsabilidad, ese machismo que desgraciadamente ha sido sistemático en la provincia. 2 administraciones anteriores hicieron lo mismo. Entonces, esta es una tercera y queremos convertirla en lo mismo. Entonces, basta de eso. Las viceprefectas también queremos trabajar por los chimboracenses, que para eso nos eligieron. Entonces, lo que queremos es eso, es que se respeten los derechos, que no se minimicen el trabajo efectuado. Y eso lo sabe el pueblo de Chimborazo, y es por eso que le pido a Fabricio que me acompañe en este trajinar legal que voy a tener, que sea usted un medio de comunicación respetado por el país para que siga mi caso. La justicia tiene que darnos la razón por la vulneración de derechos. Correcto. Para que se termine la violencia que tenemos las mujeres al ejercer cargos políticos. Correcto. Y le pregunto, solamente para cerrar muy cortita la respuesta, doctor Pérez, si es que no logran el éxito en la acción de protección, allí sí podrían acudir al Tribunal Contencioso Electoral. Sí, por supuesto. Obviamente, si es que no recibimos dictamen favorable, apelaremos la decisión porque creemos que tenemos el derecho para poder exigir esta reparación. Y en caso de, obviamente, persistir la negativa, pues acudiremos a la instancia contenciosa electoral a fin de poner en conocimiento a las autoridades electorales estas vulneraciones o estas contravenciones en el contexto electoral que lamentablemente están sucediendo, que implica violencia política.
Correcto. Les quiero agradecer a los dos, gracias a la viceprefecta de la provincia de Chimborazo, Mónica Loza, y a su abogado, el jurista Cristian Pérez, que ha estado conectado con nosotros justamente para analizar este tema y visibilizar esta denuncia que nos ha presentado la viceprefecta. Muy amables a los dos, que tengan un buen día. Gracias, Fabricio. Gracias. Buen día. Gracias a la gentileza de nuestros invitados, conectados desde la provincia de Chimborazo. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.